Bien, fíjense, aquí tenemos un triángulo donde uno de sus lados tiene 90 grados aquí. Este es un triángulo que representa el triángulo de las potencias en un circuito RL, o sea, en un circuito formado por resistencia y bobina. Este vector que coincide con el eje X es el vector de la potencia en vatio. Este vector de aquí a acá, que coincide en el eje Y hacia arriba, es la potencia en bars de la bobina. Y este vector, la hipotenusa, es la suma de las dos potencias, los vatios más los bars. Y eso se conoce como el voltio ampere, que es la potencia aparente de los circuitos eléctricos o electrónicos, formados con resistencia y bobina. Debo de indicar de que la potencia que nosotros perdemos y que inclusivamente la cobra la electricidad es la potencia en vatio, porque se disipa en calor y el calor no se puede recuperar, se diluye en el ambiente. La potencia en bar, que es la que produce la bobina, es producida en campos magnéticos y esta potencia no es calor, esta potencia es una potencia reactiva, así se puede llamar. ¿Por qué es reactiva? Bueno, porque se produce y luego ella induce también, o sea que se puede recuperar, ella induce también. Es por eso que las bobinas son elementos reactivos. Debo indicar de que las bobinas, como esto son potencias almacenadas, los bars, no producen calor, sin embargo las bobinas se calientan un poco, pero es debido al alambre de cobre o a la resistencia interna del alambre de cobre de la bobina. Por eso se calientan un poco cuando llegan a corrientes que las pueden calentar. Pero no es normal que una bobina se caliente demasiado que queme. O sea que si tú tocas un transformador que está hecho con bobina y tienes que retirar la mano porque te quemó, eso está malo. Porque las bobinas no tienen derecho a calentarse demasiado. Repito, ellas se calientan un poco, pero es debido al alambre de cobre, a la resistencia interna de la bobina por el alambre de cobre. Entonces, la suma vectorial de la potencia activa producida por resistencia en vatio y el bars, la suma vectorial, eso da el voltio ampere. Por eso es que en electricidad y en electrónica existen tres tipos de potencia: el vatio, el bars y el voltio ampere. Este ángulo es el ángulo de desfasaje entre la corriente, porque la corriente siempre está en fase con la resistencia, por eso está aquí en el eje X, y el voltaje aparente de la suma vectorial de las potencias. Y eso es el coseno de este ángulo, se conoce como factor de potencia, el coseno de este ángulo φ se conoce como factor de potencia. En el caso de las bobinas, la corriente queda como atrasada con respecto al voltaje que se produce de la suma vectorial. Queda como atrasada porque la corriente está en fase con la parte resistiva del circuito. Debo de indicar de que cuando se trata con condensadores, este vector en vez de ir hacia arriba va hacia abajo y el triángulo sale por aquí.
Entonces, en los bars de los condensadores es la capacidad de carga del condensador en electrones. Las bobinas se cargan con campos magnéticos, pero los condensadores se cargan con electrones, con electricidad. Pero también son potencias almacenadas porque el condensador puede entregar la energía, puede entregar la energía almacenada en electricidad. Los condensadores tampoco deben de calentarse porque los bars de un condensador no producen calor. Entonces, las bobinas no deben de calentarse, ellas se calientan un poco, pero el condensador no deben calentarse nunca, porque el condensador son dos placas separadas por un aislante y por ahí no pasa DC. Entonces, en el caso de los condensadores, los bars son capacitivos y en el caso de las bobinas, los bars son inductivos. Debo de indicar de que cuando el condensador, como está hacia abajo y la hipotenusa queda aquí, la corriente queda como adelantada con respecto al voltaje o a la potencia voltio-ampere, queda como adelantada, y por eso se dice que los condensadores adelantan la corriente con respecto al voltaje. Por ejemplo, uno coloca un condensador en serie con la bobina de un ventilador. ¿Para qué? Para que esa bobina le entre corriente más rápido que a la otra y produzca el torque y el arranque del ventilador. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí porque lo que quería era indicar de que tanto en electricidad como en electrónica existen tres tipos de potencia: los vatios, los bars y el voltio-ampere. Esto se llama potencia activa, vatio, potencia reactiva, bars, y potencia aparente, voltio, ampere. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí.